Buenos días, ¿cómo están? Cuánta gente querida. Gracias. Ahí la esperamos a Hola, Gaby. buen día. Hola Gaby, buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Para Bueno, contar. gracias a todos los que están ahí escuchando. Mucha gente ¿Querés- querida. Sí, mucho. ¿Querés que arranquemos, te parece? Me parece que sí, ya podríamos empezar. Bueno, vuelvo a agradecer. Repito, muchísima gente querida, muchas sorpresas, muchos maestros, muchos compañeros, muchos colegas. Hay mucho. También tenemos con Gabriela mucho para decir. Esperemos poder hacerlo de la mejor manera, que sea una conversación cordial, serena. Y contamos con esto de la tecnología que se ha impuesto de una manera impresionante, ¿no, Gaby? Lo venimos Somos charlando. todos expertos somos. Somos Y si todos no, tenemos a expertos, los hijos. Si no, tenemos a exacto. los hijos. Por suerte, los hijos, Hijas, en nuestro caso. en nuestro caso hija. Bueno, y aquí estamos, entonces vamos a dar comienzo a esto que hemos denominado por el Foro en Infancias, abriendo diálogos, acompañando a la comunidad en tiempos de pandemia. Bueno, mi nombre es Karina Di Agostino, soy licenciada en fonoaudiología, terapeuta del lenguaje, miembro activa del Foro en Infancias Rosario. Por si alguno no sabe, el Foro en Infancias Rosario somos un grupo de profesionales de la educación, de las ciencias sociales, de la salud, que estamos preocupados por el auge que ha tenido en los últimos tiempos la patologización y medicalización de las infancias, los rótulos, las etiquetas, los diagnósticos express que llamamos, que obturan la singularidad, la subjetividad y no velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros queremos decir que nos hemos constituido como unión civil, pero en realidad esto se gesta inicialmente en Buenos Aires. Bueno, algunos de los referentes son muy conocidos, Beatriz Janín, el doctor Juan Bacén, Gisela Unteglich, Miguel Toyo, bueno, y unos cuantos otros. Empiezan a generar este movimiento y nosotros nos hacemos eco un poco por compartir las mismas preocupaciones, y hemos empezado a hacer algunas acciones puntuales. Venimos trabajando desde acá en Rosario hace aproximadamente 4 años, acciones que apuntan en línea general a charlas con docentes, encuentros en escuelas, charlas en colegios de psicólogos. La idea es justamente a partir de estas acciones pensar en este momento, que es un poco la motivación de esta conversación, qué podemos ofrecer a la comunidad en general para revisar y repensar algunas cuestiones en función de esta realidad que se impuso súbitamente, abruptamente, y que este mundo cargado de proyectos y de futuro, de pronto se nos puso en negro y parece ser que el futuro es muy incierto y estamos todos llenos de incertidumbre y con lo que eso trae, con el no saber que eso trae. Así que bueno, voy a dar paso entonces a mi compañera. Gaby, presentate. Bueno, buen día nuevamente para los que se han conectado ahora. Soy Gabriela Biering, psicóloga por opción. Mi título es el título de psicóloga, pero soy ya hace muchos años psicóloga de niños, niñas y adolescentes, especialista en estimulación temprana. También soy docente de nivel inicial, profesora de nivel inicial. Y bueno, nos convoca este grupo, el grupo al que pertenecemos, soy miembro de Foro Infancias Rosario también, que agregaría por ahí a esta explicación que daba Cari, que es un movimiento que viene creciendo en todo el país, funciona en distintos lugares del país, y lo que nos convoca es esta cuestión de la patologización de la infancia, ¿no? Que vemos de manera permanente y creciente, donde se rotula a niños casi muchas veces de un modo eh, más importante que el nombre propio del niño, ¿no? Con distintas patologías, justamente de esto, de la subjetividad y del niño que hay antes que nada, ¿no? Antes que cualquier
dificultad que ese niño pueda tener. Bueno, y un poco lo que nos convoca es esto, pensar qué les está pasando a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que por ahí no les pasa lo mismo a todos, situación. Charlábamos con Cari antes de este encuentro de qué veíamos en las infancias, ¿no? Y en realidad vemos todos los días situaciones distintas, porque esta pandemia que nos atraviesa, primero nos atraviesa a todos, ¿no? Todos estamos atravesados por esta situación. Y lo que aparece es el constante cambio, ¿no? El permanente cambio. Lo que pensábamos a lo mejor charlar con ustedes hace una semana atrás cuando planificábamos esta charla, hoy ya está atravesado por otras cuestiones, ¿no? Me tocó ver esta semana niños que empiezan a tener miedo por salir a la calle, que la semana pasada no ocurría porque los niños no salían a la calle, ¿no? Justamente esta semana vi 2 o 3 niños que planteaban en las sesiones online que estamos teniendo el miedo que les había generado, o mareos, o ganas de volver a casa, esto de salir, que era una problemática en la que no estábamos pensando hace unos días atrás. Entonces, bueno, lo que pensemos hoy, lo que pensamos la semana pasada era una cosa, lo que pensemos hoy capaz que tenga un tiempo de actualidad y después vuelva a modificarse. Lo que estamos viendo en los niños, no sé, Cari, vos después compartiremos experiencias clínicas en las dos, entre las dos estamos sosteniendo los tratamientos de los pacientes que veníamos viendo de manera online, con aquellos que se puede, algunos niños no lo aceptan, algunos papás no pueden, no quieren, con mucho respeto uno va tomando aquellos que aceptan la ayuda, la necesitan y acompañando como podemos a aquellos que no. Ha pasado también, a mí particularmente me ha pasado que he recibido pacientes nuevos en esta situación. Uno piensa si es pertinente recibirlos o no. La verdad que también creo que otro factor que nos va atravesando es el tiempo que esto va durando, ¿no? Yo las primeras semanas sostenía que no valía la pena, que me parecía que no era necesario tomar a alguien en tratamiento en ese momento y esperar a que volviésemos a tener la posibilidad de vernos de manera presencial. Pero la realidad es que en la medida en que uno ve que esto se va sosteniendo en el tiempo, empieza a aparecer la necesidad de empezar a ver, aunque sea de manera online, algunas situaciones, empezar a abordarlas. Creo que los niños, iba a decir algo, perdón. Sí, no, pero y en esto que vos decís, remarcar esto de la singularidad, ¿no? O sea, frente a la pandemia, frente al quédate en casa, frente al COVID, frente al aislamiento social, nos pusimos, de pronto, tenemos que ser creativos, ¿no? Como una cosa de, y sí, apelar a la creatividad, apelar, bueno, ¿y cómo sostenemos esto? Frente a la incertidumbre, se oyeron voces, hubo mucha oferta, digamos, muchas propuestas en la web, uno ha podido escuchar una coreografía de conceptos impresionantes de maestros. A todos nos atraviesa el desconcierto, el no saber. La idea justamente de este encuentro no es dar respuestas, sino abrirnos a las preguntas. Abrirnos a las preguntas en relación a lo que, como decía recién Gabriela, nos va pasando a cada uno de nosotros, porque además, si algo tiene de excepcional este estado en el que estamos atravesando, es que esto nos atravesó a todos. Digamos, es un atravesamiento total con las infinitas diferencias, por supuesto, singulares, que obedecen a la subjetividad de cada uno. Pero cuando digo todos, digo niños, profesionales, docentes, digamos, a la escuela se le fueron las paredes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos todos atravesados. Entonces, al estar todos atravesados, nos parece sumamente necesario y nutritivo estos encuentros de intercambio. Porque la palabra une, encuentra, contiene, enlaza, abraza, presenta lo ausente, digamos. Esto de pensarnos como un todo, y pensarnos como, con esta pedagogía del cuidado, ¿no? Yo no soy sin el otro, yo soy en relación al otro. Entonces, a eso me refiero cuando digo estamos todos atravesados por lo mismo. Las experiencias clínicas nos aportan a nosotros esto, ¿no?
insisten en esto de lo singular, en esto de lo singular. Totalmente. ¿Mm? En Yo esto de que algunos... pensaba que les aviso un poco a la gente que nos está escuchando que las dos hacemos un poco asociación libre, ¿no? Cuando nos ponemos a charlar, vamos a ir y venimos, vamos a ir y venir. No, además, un poco la idea de la charla es abierta porque suponemos, es una charla abierta a la comunidad. La idea del grupo al que representamos, que es un grupo muy grande, es que a partir de esta charla, es el primer vivo que hacemos desde Fórum Infancia Rosario, es que nos conozcamos, que por lo menos vean las caras de dos de los representantes, de las representantes, y a partir de esto, la comunidad a la que nos dirigimos pueda empezar a pedir y a contarnos qué necesitan, en qué les parece que podemos llegar a intervenir. Somos un grupo de profesionales disponibles para ayudar en lo que sea posible, estamos dispuestos a eso, y que, bueno, de parte de la comunidad puedan salir también propuestas. Pensaba en esto que decíamos las dos recién, de este fenómeno que nos atraviesa a todos. Uno lee autores ahora en este momento, porque en realidad las respuestas teóricas que tenemos, las teorías que nosotros manejamos y conocemos, no alcanzan para responder a esta situación porque es una situación nueva. Y en nuestro país en particular, que no es un país muy caracterizado por grandes catástrofes naturales, y muchos autores que me han aportado en este sentido son autores que están acostumbrados a transitar por guerras, por catástrofes, ¿no? Donde lo que se marca es esto, que ellos también están inmersos, ¿no? Y pienso que, bueno, muchos de los que nos están escuchando son mamás, papás, pero que al mismo tiempo también algunos son profesionales de la salud, otros son profesionales de la educación, y estamos todos en esto. Y pensaba el otro día que me conecté, justo se dio una tarde, casualmente, que hablé con 5 adolescentes, y todos me plantearon de distinto modo el cansancio. Entonces, cuando yo les preguntaba cansancio por qué, ninguno decía cansancio por no salir, ni tampoco cansancio, yo hubiese pensado el cansancio por no salir, el cansancio por no ver a los amigos. En realidad están todos hiperconectados, afortunadamente, con los amigos. Creo que es un momento para que a los adolescentes los dejemos estar hiperconectados hiperconectados con el afuera, contrario a lo que a lo mejor me podían escuchar decir hace 3 meses, ¿no? Bueno, y cuando yo termino esa tarde laboral y me pongo a pensar que en un momento yo tuve ganas de decirles a todos, yo también estoy cansada, ¿no? Y cuando empecé a pensar, cansados, ¿qué era lo que había escuchado en estos jóvenes? ¿Y cansada de qué? Yo pensaba, cansada de el cambio de rutina, ¿no? Del cambio de realidad, de la incertidumbre que eso genera. Las rutinas son ordenadores del psiquismo, ¿no? Seguramente muchos habrán escuchado, los que no son, digamos, de nuestras disciplinas, habrán escuchado hablar de esto. Las rutinas, uno las sugiere en un bebé pequeñito y sugiere sostenerlas porque son ordenadores del psiquismo, calman ansiedades, porque es un modo de tener idea de lo que es predecible, ¿no? Lo que es, lo que uno sabe lo que va a venir, y eso tranquiliza. Lo que nos viene pasando es que ocurrió un hecho que nos cambió la rutina de un día para el otro, ¿no? Algo que ocurrió a miles de kilómetros, de pronto nos cambió la rutina a todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de los profesionales de la educación, de pronto tuvimos que aprender a trabajar de un modo totalmente distinto. Uno por ahí, yo tenía cierta experiencia con pacientes que están afuera, a haber hecho sesiones vía Skype, no es lo mismo a de pronto estar en mi casa con el gato que me camina por la mesa, con mi hija que hace ruido allá, ¿no? Es un contexto totalmente distinto. Y esto de entrar a la casa de los pacientes también, ¿no? Con el niño que a lo mejor tiene un espacio privado, bueno, acostumbrarse a todo eso, lo que todos ya sabemos que nos tuvimos que acostumbrar. Yo en lo mío, los docentes en lo suyo, los niños en lo suyo, ¿no? Y ahora de pronto también vuelven a cambiar las condiciones, porque bueno, esto que les decía en un principio, bueno, los niños por ahí pueden empezar a salir nuevamente, nosotros nos empiezan a habilitar a trabajar en el consultorio. Todo lo que eso genera, el cansancio que eso genera, la incertidumbre que tenemos y el cambio permanente de rutinas, hace que estemos todos de un modo complicado, ¿no? Afortunadamente se han empezado a alzar voces, se ha empezado a escuchar en los medios de comunicación
la importancia de la salud mental, ¿no? La cuestión de que estemos atentos a esto y empezar a pensar que, bueno, ya iremos charlando también de esto, cómo prevenir las cuestiones que puede acarrear esta pandemia, esta situación en la que estamos todos con respecto a la salud psíquica, que es tan importante como la física. ¿Mm? Sí, Va. Gaby. Dale, si algo vos así yo me tomo un mate. Pensaba esto, un poco lo que fuiste diciendo, esto de cómo los profesionales que trabajamos con niños, niñas y adolescentes estamos resignificando el uso de la tecnología. Lo que decíamos hasta hace un tiempo, ¿no? Porque también acá tendríamos que distinguir esto del uso y el uso y abuso, qué tipo de uso, si el uso tecnológico es la pantalla y el niño solo, digamos. Podríamos hacer algunas disquisiciones que eso nos llevaría un poco más de tiempo, pero lo que quiero decir con esto es que pensemos que la virtualidad, en este caso, es la ventana que nos permite, en el caso nuestro con nuestros pacientes, es un otro que entra de afuera, es una realidad, digamos, es un externo que entra. Es un modo de salirse de su casa, de salirse de su familia, y nosotros a su vez somos, como vos decís, estos otros que intervenimos en su casa. Entonces nos permite conocer su casa, en algunas situaciones es un poco más complejo porque el dispositivo se lo tiene que tener el papá o la mamá, en los niños más pequeños. En los más grandes buscan sus espacios, se van a su cuarto o arman algún tipo de... Tengo un paciente que le pidió al padre armar un iglú, yo te comentaba, Gabriel, el otro día, digamos, cómo buscan tener el espacio de privacidad. Esto claramente tiene que ver con la edad, tiene que ver con los usos, tiene que ver con un montón de situaciones. Básicamente, la entrada de la virtualidad en la casa de nuestros pacientes, con el tiempo trabajado con nuestros pacientes, si estamos situados transferencialmente, si somos una persona conocida, para quien empezó un tratamiento el 5 de marzo y después cayó la cuarentena, y donde uno al niño todavía no lo conocía, no sabía por dónde andaba esa cuestión, no tenía tanta relación con los padres, es como complicado. Eso también a nosotros nos va generando un cansancio. No saber cómo. Y no es que con los pacientes, cuando uno hace las sesiones presenciales o el trabajo, digamos, en el consultorio, siempre sabe. En realidad uno nunca sabe. Pero uno va construyendo esto de contar con el cuerpo, contar con la mirada, contar con los matices melódicos, con la voz. Vos no Cosa sabés que, el desafío que te representa cada paciente, pero sí tenés todo un encuadre que medianamente es igual, ¿no? Acá cambia el encuadre permanentemente. Alguien por ahí comentaba recién, no alcanzo a ver quién era, que cada encuadre con cada paciente en cada momento, en cada situación. Pero, digo, no nos pasa a los profesionales de la salud también. Es solamente, digo, también les pasa, creo que les pasa a todos los trabajadores y les pasa a los niños también, ¿no? sí, lo que, Eh, perdón, no, no y digo, que, sí, dale. en relación a esto que vos decías, de los ritmos y del ordenador, que es en determinadas situaciones algunas cuestiones, la escuela dejó de existir en la vida de los niños. Y la escuela es por excelencia un ordenador, frente a lo cual tener algunas rutinas y sugerirle a los padres, ordenar algunas cuestiones, armar algunas estrategias que, si nos da el tiempo, podremos charlarlas, también es válido, porque pensemos que en la lógica del niño, el niño no vive la temporalidad como la vivimos nosotros, como los adultos. Entonces, vamos desandando las cuestiones, nos vamos amigando con la tecnología, Gabriela y yo, que ambas abrimos un Instagram por estas cuestiones, digo, nos vamos aflojando, nos vamos relajando, vamos desandando y van surgiendo un sinfín de cuestiones. Realmente esto es de una complejidad de la que habla Edgar Morin, pero además de una complejidad con el ingrediente de lo desconocido, de lo incierto. Entonces, estamos caminando detrás de los acontecimientos y nos vamos modificando, nos vamos maleando en función de lo que va pasando. Y entonces, en función de lo que va pasando, vamos pensando recursos, nos vamos habilitando. Yo quiero decir que no me mata la tecnología, no muero por la tecnología, y pensarme hace 15 días atrás,
15 días atrás, más, 20 días atrás, con sesiones solamente online, me parecía como un imposible. Como fonoaudióloga, cómo poder trabajar con un niño. Y he encontrado cosas que me han sorprendido, niños que me han sorprendido, respuestas que me han sorprendido. Sin embargo, me sigo preguntando qué pasa, por ejemplo, con el silencio que se genera. Niños que... Karina, ¿estás ahí? Y yo estoy esperando una respuesta del niño, ¿no? Niños que necesitan todavía, y no tan pequeños, niños que necesitan todavía, no solo en lo virtual, no solo la imagen, sino la voz, ¿no? Yo creo que es Entonces, indiscutible que... No, dale. sí, Es sí, irreemplazable, el contacto es irreemplazable, es insustituible. Creo que hay claro. unas cuantas cosas, unas cuantas palabritas que uno tiene que, a las cuales tiene que aferrarse y no olvidarse, porque si no empezamos a discutir cosas que no tienen mucho sentido y que creo que estamos todos de acuerdo. O sea, esto es un mientras tanto. Yo te puedo decir que hoy en día amo la tecnología, la reivindico, digo, qué suerte que la tenemos. Es lo que me permite seguir viendo a mi mamá y a mi papá, seguir viendo cómo crece mi sobrina, seguir pudiendo ayudar a mis pacientes, seguir estando en contacto con mis colegas. Fíjate esta ventana que podemos abrir en este momento. Amo la tecnología. Si reemplaza el encuentro presencial, no, yo preferiría estar en un auditorio y estar charlando entre todos y que levanten la mano para preguntar. Es no solamente por lo que prefiero yo, digo, hay un sinfín de cuestiones teóricas que uno podría exponer para decir que no es lo mismo, sin duda, pero me parece que esto de tener en cuenta el mientras tanto es muy importante. Mientras tanto hacemos lo que podemos. Mientras tanto hacemos esto y está bueno en este contexto que es complejísimo, complejísimo. Un paréntesis me gustaría decir con respecto a la tecnología, que se enlaza también bueno, con varias cosas. Una es pensar que los papás tienen que ser docentes, ¿no? Que los papás tienen que ser terapeutas, es un tema serio en el que hemos visto inmersos todos, ¿no? Los profesionales de la salud, los profesionales de la educación y los padres. De pronto nos asustamos mucho porque los niños no iban más a la escuela, empezó a haber un miedo importante sobre, bueno, el retraso que esto iba a generar, y ahí se armó un lío impresionante que de algún modo en un principio la escuela también muy preocupada, empezó como a entrar en las casas así de pronto, los padres a tratar de sostener esto. Frente a esto, ahora que es como que todos nos empezamos a acomodar un poquito más y pudimos tener un tiempo como para pensar qué hacemos y qué no hacemos, yo quiero decir que ser papás es, papás y mamás, ser, a mi criterio, es la profesión o el trabajo más difícil que uno puede hacer en la vida. Lejos, lejos, lejos. Para mi criterio, el más apasionante, pero el más difícil. Ya con eso es bastante. Entonces, los papás no son los maestros de sus hijos. Con respecto a lo que tenga que ver con la escuela, se hace lo que se puede en este momento. Y las escuelas, la enorme mayoría de las escuelas está trabajando desde ese lugar y está entendiendo eso. Y cuando eso no se entiende, puede ser algo a trabajar y a charlar con la escuela, abrir el diálogo, ¿no? Pero que los papás no se olviden de ser papás. Es un trabajo del que no podemos desentendernos nunca, pero hay tantas cosas para hacer con los niños, tantas cosas de las cuales ocuparse en este momento y siempre, que no tiene sentido estar pensando en si le enseño la división o no se la enseño, o si se la puedo enseñar o no se la puedo enseñar. Le puedo enseñar tantas cosas como papás y seguramente siempre tenemos tantas cosas para hacer en casa con los hijos que si se focalizan en eso y si se abocan en eso, yo les garantizo que eso tiene que ver con la salud psíquica de sus hijos y va a ser lo que va a habilitar que después puedan empezar la escuela desde otro lugar, desde otro modo, ¿no? Relajarse un poco. No es importante ahora lo que tenga que ver con los contenidos escolares, pero sí es importante que hagan de papá. Te digo dos cositas y ahí te doy la palabra a vos, Cari. Esto de la tecnología. No es lo mismo un bebé adelante de la tecnología que no la necesita de ninguna manera, porque el bebé, aunque el que esté viendo del otro lado sea el abuelo, realmente el bebé no tiene esa disquisición todavía. No está mal que uno le muestre al bebé a los abuelos un ratito por la cámara, pero digo, el bebé no necesita de la tecnología. No es lo mismo un niño en edad preescolar, que diría que tampoco la necesita, pero que uno puede abrirle esa ventanita para ver a los amiguitos del jardín o para charlar un ratito con los abuelos, pero no es indispensable.
creo que ya en el niño de escolaridad primaria, el niño en la niña de escolaridad primaria, ahí ya empieza a ser una herramienta interesante, como vos decías, Cari, antes, para estar con el afuera, ¿no? Los niños, como a nosotros, nos empieza a pasar de que queremos un minuto de privacidad. Yo tuve una sesión, ya van varias sesiones con el mismo paciente que tenemos abajo de su cama, porque él quiere un lugar privado, con mamá y papá que lo quieren mucho, con una familia que se lleva muy bien, pero él tiene la necesidad de un espacio privado y es sanísimo que él necesite eso, y con otro dentro de un placar, porque es el lugar donde él consigue para estar solo, ¿no? Escaparse, no es escaparse de la familia, es escaparse de la realidad, es tener un espacio privado, y insisto, no tiene que ver con que el niño la pase mal, al contrario, tiene que ver con que son niños sanos al buscar estos espacios. Bueno, no es lo mismo la virtualidad para esos niños, digo, de escuela primaria, ¿no? Que la necesitan, pero quizás no tanto, que en el adolescente. El adolescente está transitando por otro momento distinto, donde la relación con los pares es fundamental. Pero de cualquier manera, creo que así no solo le demos un poco más de vía libre a los adolescentes en esto del afuera, los papás algo tienen que regular, ¿no? No está bueno, uno puede flexibilizar, pero no está bueno que todos los días estén hasta las 6 de la mañana y que duerman durante el día. No está bueno que el niño de edad escolar de la escuela primaria esté todo el día jugando a los videojuegos. O sea, no es lo mismo si está jugando a los videojuegos que si está hablando con los compañeros. Hacer de papás, ¿no? Filtrar, ver qué hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen. Poner las energías en eso está buenísimo, me parece, como padres, ¿no? Capaz que me fui para otro lado, pero tenía ganas de decir eso. Gabriela, retomando algunas cuestiones que planteás y que venimos conversando y que venimos pensando, incluso juntas, en esto que nos encuentra hoy, ¿no? Pensaba esto de la escuela. Esto de la escuela, digo, en la escuela, los profesionales docentes, los profesionales de la educación, también han ido como reposicionándose, ¿no? Al principio eran contenidos rígidos, luego empezaron a revisar esto mismo que revisamos nosotras en la clínica, ¿no? Los modos además que a nivel institucional y ministerial también, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también esta capacidad que tenemos, por suerte, los humanos, de ir, revisar, volver, pensar, cuestionar, interpelarnos, poner en tensión algunas cuestiones, ver lo que nos va pasando, porque vuelvo al comienzo. Esto no le pasa a los niños, no les pasa a los padres de nuestros pacientes, no les pasa a los padres de los alumnos para el docente. Digo, nos pasa a nosotros también. El tema es, ¿qué hacemos con esto? Entonces, me parece que un punto esencial que estuve, digamos, escuchando a algunos maestros estos días, creo que es Carlos Escliar, quien habla de que la escuela en este momento, me pareció maravilloso, me parece maravilloso todo su decir, pero tomo algunas cuestiones en este punto, que la escuela en este momento, en lugar de ser contenidos, debe ser continente. Es maravilloso, ¿no? Totalmente. Debe ser continente, digamos. No estamos en un momento para pensar si el niño va a aprender la división por 2. A ver, estamos en un momento para pensar que los niños también viven esta realidad, que desde su lógica tendremos que escucharlos para ver qué preguntan, repreguntar para ver si dicen es lo que nosotros pensamos, explicarles, hablarles. Muchos papás de niños pequeños y no tan pequeños me dicen, total él no entiende. No, a ver, ¿cómo total él no entiende? Entonces me parece que tampoco tenemos que hacer un como sí. Como si acá no pasó nada. Como si acá no pasó nada, entonces ahora la artillería virtual, a ver, detengámonos a pensar, acompañemos, fortalezcamos el vínculo, no cortemos el vínculo, pero planteemos esta realidad. Es una realidad, como vos decís, de un mientras tanto, que no es definitiva, que también nos permite ir y volver, pero que de alguna manera también les damos cierta seguridad a los niños en este sentido. Para los niños, los adultos más cercanos son quienes los protegen. ¿Qué escuchamos en la tele? ¿Qué escuchamos en la tele todo el tiempo? A los que hay que cuidar más son los abuelos. Los chicos entran con temores.
piensan que el abuelo se va a morir, que no lo van a ver. Entonces, todas estas cosas que a nosotros nos parecen muy obvias, hay que ponerlas en palabra. Contamos, por suerte, con este maravilloso vehículo que es la palabra, que entre tantísimas cosas nos alivia a los adultos. Este encuentro es un modo de aliviarnos, encontrarnos, conversar, escucharnos, tramitar, argumentar, reflexionar, poner en tensión y seguir preguntando. Creo que lo hemos charlado, Gaby, tanto vos como yo, y por supuesto los tantísimos compañeros que nos acompañan desde el Foro Infancias y las personas que hoy están aquí, digo, están pensando esto, ¿no? Están acercándose para aliviarse, poner en cuestión, volver a preguntarse, reinventarse. Nosotros estamos con esta pandemia reinventando. Intentaba no leer tanto para no desconcentrarme, pero quiero acordar con algo que escribió no sé quién, esto de que la pandemia en realidad lo que vino a desnudar es algunas realidades que estaban muy maquilladas. Sin duda. Potenció la desigualdad, potenció la inequidad, mostró un poco más a carne viva, porque hubo casos, aumento de violencia, pero digo, para que lo pensemos y para preguntarnos, estas cuestiones no estaban prepandemia. O sea, tampoco asignémosle a la pandemia, ¿no? Tampoco asignémosle a la pandemia el mal de todos los males. Por supuesto que estamos en un estado de excepción, que nos dijeron que de golpe un día nos tuvimos que encerrar, que no pudimos vernos, que no podemos abrazarnos, que no podemos estar con nuestros seres queridos un poco más lejos, pero digo, ¿fue la pandemia? ¿No? Yo creo que la pandemia denuncia, ¿no? La pandemia es como que nos viene a impedir que podamos seguir negando algunas cuestiones, ¿no? Desnuda. Esto ya estaba, digamos. Algo que hemos charlado mucho en nuestros encuentros de Fórum es lo que apareció en un primer momento, porque nosotros escuchamos a nuestros compañeros docentes y escuchamos a los papás. Y bueno, de parte de los padres es, la escuela enloqueció, nos dan un montón de cosas o no nos están dando nada. Y de parte de las escuelas es, los padres no acompañan, o sea, una desesperación, o sea, realmente cundió un pánico. Esto de empezar a poder acompañarnos, a ser comprensivos con el otro, estas cuestiones de la escuela y la familia ya existen de siempre en realidad, ¿no? Poder empezar a arrimarnos, a poder charlar, a poder tener una cuestión más comprensiva con el otro, me parece que puede ser un momento interesante, no desde un punto de vista romántico, ¿eh? Esta situación es una situación a pérdida para todos. No me gusta particularmente la posición de víctimas, ¿no? Bueno, los profesionales de la salud, yo sinceramente cuando salgo a las 9 de la noche a aplaudir, nos aplaudo a todos, ¿no? A todos que estamos haciendo este tremendo esfuerzo, los profesionales de la salud desde su lugar, pero el señor que viene a la puerta de mi casa a llevarse los residuos que yo dejo, también puede ser un héroe, digamos, en esta situación, ¿no? Creo que todos, tampoco creo que los niños sean víctimas, tampoco creo que sean víctimas los mayores. En estos días pensaba, los mayores encerrados, los he escuchado por ahí a mis padres u otra gente, que por ahí esta cosa de gente mayor, no mis padres, pero de gente mayor que por ahí sí se siente muy mal, inclusive se sintieron muy mal con esta posibilidad de quedar encerrados y de no poder salir por un reglamento, digamos, por elección propia. Digo, qué importante, que también, ahora después lo charlamos un poco con respecto a los niños, es sentirse activo en una situación como esta, ¿no? Y pensaba, he escuchado en el último tiempo muchísima gente, tenemos esta posibilidad de gente que para nosotros son referentes, gente que uno admira y que nos dan estas charlas online por ahí de manera gratuita, y los que más me han afectado han sido personas que tienen edad como para ser abuelo de mis hijos o mis padres, ¿no? Gente de alrededor de 80. Alfredo Jerusalinsky, Ricardo Rodulfo, bueno, capítulo aparte, Yolanda Gambel, que no la conocía, que bueno, comento después algo que nos transmitió ella, ni hablar de Tonucci, o sea, toda gente que tiene alrededor de 80 años, calculo yo, algunos no sé exactamente, pero que vienen a decirnos un montón de cosas
o sea, lo que se supone que es a lo mejor una de las poblaciones más afectadas, o como vos decías antes, los que se pueden morir, enseñándonos y trayendo todos muy atravesados por una cuestión muy afectuosa, todos atravesados por una palabra tranquilizadora, por, bueno, a ver, la cosa va por acá, ¿no? Calmémonos, es tiempo de pensar, es tiempo de parar, es tiempo de acompañarnos, es tiempo de poder favorecer el lazo social como sea, como dé lugar, si es con la cámara, es con la cámara, mientras tanto, ¿no? Me parece que no hay víctimas, no creo que las personas mayores de determinada edad sean víctimas, ni creo que estamos todos en este barco, está bueno que así lo sintamos y está bueno que nos acompañemos, todos, ¿no? Como tampoco me gusta esto de el niño víctima, el niño que está encerrado. Bueno, a ver, esta es una situación compleja para todos, hay niños que la pueden pasar un poco mejor y que la pueden pasar un poco peor, en gran parte tiene que ver con la situación previa que tiene ese niño. Obviamente que no es lo mismo un niño que está pasando hambre que uno que no la está pasando. Tampoco es lo mismo el niño que vive en una situación, en una familia violenta, más allá de la situación económica o no. No es lo mismo un niño que ya cuenta con cierto armado psíquico que el que no. O sea, son infinitas las posibilidades y esto marca la diferencia de cómo se pueda procesar esta situación que nos toca vivir. A todos, ¿no? Pero a los niños también. Un poco retomando lo que decís, Gaby, que acuerdo, en esto de, bueno, que uno en este tiempo que nos hemos encontrado igualmente con tanta gente querida, tanta gente con la que uno se forma, con la que uno ha estudiado, que son referentes, cada una de nosotras, bueno, tiene los suyos, algunos los compartimos. Yo por estos días estuve escuchando una conferencia muy interesante de Denise Nachmanovich, que si tienen la oportunidad búsquenla, o está en YouTube, que habla de esto, de alguna manera, nos hizo ver que tenemos que poner en el centro de esta trama que somos, en el centro a la vida, ¿no? Y ella habla de la cuidadanía. Entonces, me parece que también esta pandemia, este tiempo de incertidumbre, esta cosa disruptiva, vino a decirnos algunas cosas, o vino a despertarnos de algunas cosas. Yo no sé si Perdón, otra vez, porque no, lo dijiste muy rápido y pasó desapercibido, me encanta ese concepto. ¿Cómo es? la Cuidadanía. pedagogía, cuidadanía, del cuidado, la Cuidadanía. pedagogía Ajá. del cuidado, de cuidar al Uh-huh. otro, de entender. Hay una cita de Octavio Paz, y si la encuentro la voy a leer porque claramente lo voy a decir mejor si lo leo, si la digo yo. Octavio Paz dice algo muy maravilloso en relación a lo que somos. Octavio Paz dice, la vida no es de nadie, todos somos la vida. Soy otro cuando soy. Los actos míos son tan míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Los otros que no son, sino sin que yo no exista. Entonces, ¿se entendió? ¿No? Perfecto. Muy lindo. Esta trama tan compleja, este entramado en el que estamos, esta pandemia también lo que nos hizo ver es que no estamos sin el otro, ¿no? Así como nosotras, que tenemos esta concepción de sujeto. Algo que deberíamos saber, pero bueno, no viene mal. Pareciera ser que en lo productivo, que en lo egoísta, la humanidad es muchas veces mirar hacia adelante y no detenerse a mirar a los costados. La humanidad muchas veces es, me salvo con lo mío, con lo individual. Entonces, sí, el mercado de consumo también tapando esto con objetos, ¿no? Exactamente. Parece muchísimo en los niños, muchísimo. Exactamente. En todos. Tal cual. Y además, hacer para que sea provechoso, para que sea productivo, para que sea rentable, digamos. Venimos con esas cuestiones. Entonces, me parece que esto también nos ha puesto a preguntarnos acerca de esas cuestiones. Esto y la pedagogía del cuidado, ¿no? Esto que yo digo, esto de, bueno, de la cuidadanía, del acompañar, la ternura, ¿no? Ser tiernos, cuando vos decís, no esta cosa, no la romantización, pero la ternura en el vínculo con el otro, en el vínculo de estar con el otro, digamos. Uno puede estar tiernamente, puede estar de manera hostil.
me parece que la ternura también en estos tiempos como que recobra cierto valor, ¿no? La hospitalidad. A ver, cuando nosotros decimos, porque no nos olvidemos que nosotras acá estamos hablando porque tenemos un dispositivo y hay gente que nos está escuchando porque también tiene un dispositivo. Entonces, yéndonos a la escuela, los niños que reciben las tareas deben tener un dispositivo, pero también existen aquellos otros que no lo tienen. Entonces, me parece que es hora de pensar en esos otros también, que no tienen, ¿no? Que no tienen, que no pueden, que quedan por fuera, y que no existen ahora, que ya existían, pero ahora cobran un poco más de relevancia. Me parece que si logramos, ¿no? Como humanidad, tal vez sea un pensamiento utópico, pero bueno, ¿de qué está hecha la vida? Diría Galeano, si no es de utopías, ¿no? Uno va caminando, uno va construyendo, uno se va reconstruyendo, uno se va reencontrando y va encontrando todos esos yo que nos habitan, ¿no? Y bueno, Eh, ¿no? Que no son más que la colectividad, sí. Paréntesis. Por estas cuestiones tecnológicas, y acá mi asistente de producción, Lense, hija, me dice que Sí. deberíamos cortar y reconectar. Así que le pedimos disculpas a todos. Sí, síganos que vamos a seguir charlando un rato más, pero cortamos para tener la posibilidad de grabar la charla y reconectamos nuevamente. Si nos dan 2 minutos, hacemos eso. ¿Puede ser? Yo te digo que sí, vamos a esperar a ver qué dice Ay, la gente. gracias. El primero que diga que sí, lo hacemos. Ahí está, ahí está. Ahí vamos. Y reconectamos. Dale, Dale, dale. gracias. Acá Ahí. estoy. Esperamos un ratito, 2 minutitos, veamos que se sumó más gente, así Bueno, no queda ahí por el medio. ¿Mm? 2 minutitos. En un ratito deberíamos abrir a preguntas, quizás. abrir a preguntas o, bueno, ir leyendo. Vos sabés que yo algo pude leer, Mm. pero bueno, parece Yo digo que... mucho saludito, poca pregunta. Mucha Bueno, sugerencia, poca bueno, pregunta. Ahora vamos a proponer preguntas. ¿Mm? un espacio de Ahí me preguntas. piden un mate. No, Mariana, tenés que venir a mi casa a tomar mate. Cuando se pueda. Mate no. ¿Te parece que vayamos retomando? Sí, vayamos retomando. Sería bueno que vos me recuerdes dónde estábamos. No, yo me quedé con algo que quería decir. A ver. Eh, Hace unos fines de semana atrás tuvimos un encuentro interforum con todos los foros del país, perdón, y la posibilidad, yo no la conocía, de escuchar a Yolanda Gambel, que es una psicoanalista argentina que está viviendo en Israel. Realmente fue un deleite, fue un placer cuando terminamos y después compartíamos con los compañeras de Fórum Infancias Rosario, decíamos esto, ¿no? Qué calidez, qué claridad, una persona con una sencillez importante, diciendo cosas muy sabias, que esas sensaciones que creo que uno tiene que buscar en este momento, que reconfortan, que acarician, ¿no? Con gente que dice cosas con contenido, no solamente hablar porque sí. La verdad que fue un gusto escucharla, un placer compartir esa charla con ella. La nombro porque, bueno, por ahí si alguien quiere leer algo de ella, me parece alguien interesante, alguien que está de nuestro país, que es realmente sumamente reconocido en el exterior. Y que yo, por ejemplo, trabajando de psicoanalista hace muchos años, no conocía su producción. Quería comentar algo con respecto a algo que se escucha, de que esta situación es traumática, ¿no? Voy a tratar de decirlo lo más sencillo posible. Recomiendo para los que son del palo que puedan leer un autor que se llama Ben Shakar, que también es un argentino, también coincidentemente radicado en Israel, y que trabaja todo lo que tiene que ver con lo traumático con respecto a guerras, atentados terroristas, y ya ha empezado a decir algunas cosas con respecto a esta situación de pandemia y de encierro también, ¿no? Porque no es la pandemia solamente lo que nos afecta mucho esta cuestión de la cuarentena.
en realidad lo que este autor dice, que me parece que es bastante claro, que ningún hecho disruptivo, y por hecho disruptivo él entiende algo que nos pasa de pronto, de golpe, es de por sí traumático, ¿no? Que si ese hecho va a ser traumático o no, tiene que ver de las condiciones previas que tenga ese sujeto y de qué se hace después con esto que le ocurrió al sujeto, cómo lo tramita. Con lo que, cómo estábamos antes, o cómo estaba un niño, una niña o un adolescente antes, ya no podemos hacer nada, digamos, ¿no? Si esta situación a un niño lo agarró en un contexto de pobreza, si esta situación a un niño lo encontró con una familia, con papás a punto de divorciarse, no sé, todas las posibilidades que se les ocurran, ¿no? O con, a lo mejor, alguien dijo por ahí, que es muy interesante también, con una mamá o con un papá no disponible psíquicamente, porque quizás están tramitando ellos un duelo o algún proceso. Bueno, todo eso, frente a todo eso ya no podemos hacer nada, no tenemos posibilidades de intervenir ahí. Lo que después hace que este hecho también sea o no traumático, tiene que ver con las posibilidades de procesarlo, ¿no? Y ahí me gustaría hacer un paréntesis puntualmente con respecto a los niños y las niñas. Me pasa mucho que al principio, cuando empecé a conectar con los pacientes, bueno, ¿sabés qué es el coronavirus? ¿Qué pasa con el coronavirus? Entonces la mayoría ya tenía algo que le habían explicado. Y esto vuelve y vuelve y vuelve todas las sesiones, y está bien que sea así, y vuelven porque lo traen los niños. Esta necesidad de cuando nos pasa algo tan fuerte, hablarlo y hablarlo mucho. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros los adultos hablamos todo el día de esto, todo el día. Y aunque no querramos, esto vuelve una y otra vez. Del mismo modo, los niños también necesitan hablar todo el día, no sé si todo el día, pero necesitan hablar muchas veces de esto. Y hay que abrirle puertitas, y a veces los niños no son directos en las preguntas y tampoco son directos en manifestar sus emociones, porque no pueden, ¿no? Quizás a lo mejor, no sé, pienso en una niñita que la mamá me planteaba que cuando ve a sus amiguitos del jardín por la pantalla no quiere, se enoja y quiere que la cierren. Yo creo que ese puede ser un modo de decir los extraño, puede decir estoy enojada con la situación, ¿no? A veces no es tan claro y directo un niño cuando manifiesta estas cuestiones que los atraviesan. El tema que, bueno, por ahí después vos nos podrás ayudar, el tema de la palabra, ¿no? La palabra como sanadora, la posibilidad de escucharnos y también que del otro lado se devuelvan palabras certeras, digo certeras con respecto a la verdad, pero que también traigan una cuota de ternura y de alivio, ¿no? Sí, ¿Querés? sí, Gabriela, tal cual. Y pensaba en esto, que un poco vos lo decís, esto de lo singular, lo catastrófico, lo abrupto, lo traumático, lo que se instala de manera así, de golpe, súbita, y que nos deja, permítanme la metáfora, pedaleando en el aire. ¿Cómo eso se procese, cómo, digamos, el impacto que eso genera en cada uno de nosotros, justamente depende de lo que hablamos al principio, de la singularidad. Ustedes recuerdan que cuando yo hice un intento de presentación así sintética y hablé de que somos miembros del fórum, digo, por eso insistimos tanto en lo singular. Acá estamos hablando de niños. Así como decimos en la clínica, no todo niño que no habla tiene un trastorno específico del lenguaje, digo, no me quiero meter en cuestiones terapéuticas de clínica, pero un poco estoy haciendo esta analogía porque digo, somos una singularidad. Entonces, en este paño en el que estamos todos, cada uno de nosotros vamos a responder con todo eso que vos dijiste perfectamente, en función de los recursos con los que contamos. En función con los recursos con los que contamos y en función, por eso yo creo que estos encuentros son maravillosos, pero no porque estemos nosotros, no estamos diciendo ninguna verdad revelada, estamos compartiendo experiencias, dudas, poniendo atención, preguntas, digo, son maravillosos porque también, si hay padres escuchando, estos recursos claramente van a depender de estos papás. ¿Qué disponibilidad tienen estos papás? ¿Qué modos de decir lo que pasa tienen estos papás? ¿Qué modos porque no todos los niños preguntan, no todos los niños tienen la capacidad de preguntar o de angustiarse y ponerlo en palabras. Algunos empiezan a tener comportamientos o conductas o malestares, cuestiones
justamente porque no pueden procesar todo esto que está pasando, y al no poderlo poner en palabras, me dice una mamá: Karina, a mí me gustaría que Martín me cuente lo que le pasa. Martín, que tiene 8 años, no puede contarle a esta mamá lo que le pasa porque ni él sabe. Entonces, lo va mostrando en diferentes actitudes. Terrores nocturnos, ¿no? Llanto inmotivado, o sea, de la nada se pone a llorar, está desganado, está apático. Entonces, digo, estemos atentos con estas cuestiones, estemos atentos, preguntemos cuando haya que preguntar, ¿no? Sí. Yo Sí, digo que así como también... nosotros en el fórum bregamos por la no patologización, creo que es un momento en el que no hay que quedarse, que hay que preguntar a quien uno tenga cerca y que puede ser a lo mejor el pediatra en Sí, principio, un ¿no? Bueno, esto está referencial, bien, esto no está bien. Los exactamente. síntomas que pueden aparecer en los niños ahora son todos. Y Todo, entiendo síntoma como manifestación de lo que le está pasando, no síntoma como patología. Si exactamente. esto se va a transformar en algo traumático, realmente le hace como algo patológico que necesite de la ayuda de un terapeuta quizás, también va a depender un poco del tiempo, porque ahí entra también el factor de cuánto tiempo esto que nos pasa se sostiene, ¿no? También eso hace que podamos enfermar o no, cómo se tramita, qué posibilidades haya en casa de abrir este abanico. Por eso yo digo, los papás tienen un trabajo enorme, enorme para hacer. Y olvidémonos de la división o ayudemos un poquito, estemos un poquito ahí, pero ya con todo lo que tenemos para ocuparnos, realmente lo escolar creo que realmente debe quedar hoy en un segundo plano. Y los que me conocen saben que no soy de las personas que no les parezca que hay que tener ciertas exigencias escolares con los niños que pueden. Pero digo, no es momento para eso, es momento para descomprimir en ese sentido. Y otra punta de la palabra, otra gran punta que tenemos por suerte, es el juego. O sea, el juego sana. El juego es maravilloso. A los niños hay que darles solamente la posibilidad de expresarse, alentar a eso, todo lo que tenga que ver con el juego simbólico, con el juego del cómo sí, de armar una escena, ¿no? El otro día un paciente agarraba una espada y un escudo y me decía que él se defendía del coronavirus. Este es un juego que hemos visto en un montón de niños. Sí. Eh, o jugar a que estoy en la salita con los compañeritos del jardín y los lápices o los muñecos son los compañeritos del jardín. O sea, tramitar todo lo que les está pasando a través del juego es fácil porque es algo que todos tenemos recursos en casa y podríamos estar, creo que, una hora más hablando de todos los beneficios de eso, pero créannos que es así. Los que no Eh, están en esto, digamos, me refiero puntualmente a las mamás y a los papás o los que estén encargados de la crianza, es fundamental que abran esa puerta, abramos la puerta para ir a jugar, pero indispensable, indispensable, eh, sumamente sí, saludable. Yo diría, podemos seguir charlando un ratito más, pero la idea del Fórum Infancia Rosario es esto que yo les decía en un principio, de que puedan sugerirnos a partir de esto. Nosotros estamos en las redes sociales, en Facebook, bueno, en Instagram ya obvio, puedan dejarnos en privado o público qué se les ocurre, en qué situaciones les interesarían que podamos intervenir, que por ahí también tiene que ver con que hagan cada uno de ustedes, si nos están viendo desde una posición de estar a cargo de la crianza de algún niño o alguna niña, o nos están viendo porque son profesionales de la educación o desde la salud, por ahí quizás nosotros ya seguiríamos pensando espacios particulares para tratar determinadas temáticas. Pero bueno, un poco la idea nuestra era presentarnos, estar disponibles y por otro lado, bueno, si puede haber preguntas también, ¿no? Si quieren ir formulando algunas preguntas, he visto muchísimos saluditos, todos muy afectuosos, muchos aportes también que han hecho, interesantes, que por ahí a mí particularmente me han ido guiando para alguna cosa que quería decir y por ahí me olvidaba. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta puntual, ir abriendo a eso para después, bueno, hacer un cierre. ¿Mm? Gaby, si me permitís, yo Lo me que quedé quieras. pensando con algo que vos decís, que venimos charlando, en esto de lo escolar, que vos hiciste esto de, digamos, dijiste, guarda que yo no es que no acuerde, sino que ahora, que claramente
volvemos al continente en lugar de contenidos, o de qué modo los contenidos, o qué contenidos, para quién, de qué manera, cuándo, por qué, ¿no? ¿Para qué? Contenidos de este tipo, ¿para qué? Porque además, si a esto le faltara algo en cuanto a lo complejo que es la situación, pensemos, para los niños que recién empiezan la escolaridad, por ejemplo, fue muy abrupto, empezaron las clases y el docente no tuvo ni siquiera posibilidad de conocer a ese niño. Entonces, nunca el Pobre docente, docente, pobre alumno, alumno también. nunca el docente conoce el alumno por el legajo de la maestra anterior. El docente conoce al alumno en relación al vínculo que se va dando y lo que van construyendo ambos. Entonces, pensemos que también en este caso los docentes probablemente también estén ávidos de escuchar algunos recursos, algunas herramientas y algo que les permita a ellos poder también acompañar en estos casos puntuales. Muchas docentes preguntan, me ha llegado, digamos, cómo pasar tal material, cómo, ¿no? Y uno lo que trata de ver es, bueno, a ver si en realidad se tendría que pasar ese material, o por ahí se podría pensar en un video donde el niño, hablando de niños más pequeños en general ahora, donde el niño la pueda ver, pueda sentir que está, porque en realidad tenemos que crear existencia donde no hay presencia. Entonces, ¿cómo creamos la existencia donde no hay presencia? A través de esto. Nosotras existimos a través de la pantalla. No podemos estar presentes, como decías vos al principio, en un auditorio, con la gente, ¿no? Entonces, me parece que generar existencia en este momento es un vehículo absolutamente favorable para los chicos, para la salud mental de los niños. Y otra cosa chiquita que quiero agregar, y nos abrimos a las preguntas, que vos explicaste muy bien, el juego. Pensemos, no dejemos a los niños sin infancias. La actividad espontánea de los niños y las niñas es el juego. Digamos, el niño con el juego hace, presenta lo ausente, construye, arma, planifica, digamos, fundamental. Porque después adultizamos rápidamente a los niños y les hacemos perder esa valiosísima etapa de la vida, que es la que muchas veces nosotras en la clínica tenemos que ir a buscar los niños que fuimos para poder conectarnos con estos niños que nos vienen a ver. Entonces me parece que es terrible que los niños pierdan las infancias. Y un modo de perder las infancias, entre otras cosas, es el exceso de actividad, ¿no? El tener a los chicos todo el tiempo con actividades. ¿Para quién? Para los otros. ¿Para quién son esas? Esto, por favor, que no se escuche como no a la escuela, nada más alejado. Estamos hablando de este momento en particular y del juego lo plantearía en términos generales, yo, ¿no? Esto de tener el espacio de juego. En el juego se tramitan muchísimas cosas. De eso podrás hablar. ¿No? Con el juego no hay excusa tampoco, ¿no? Porque no hay excusa de no tengo el juguete. Los niños juegan con las cosas más impredecibles, ¿no? Por suerte. A veces, por suerte, no hay excusa de no tengo patio, tampoco hay excusa, ¿no? Yo me encuentro niños que están a lo mejor en Funes, pasando la cuarentena con un hermoso y enorme patio y por ahí no están pudiendo jugar todo lo que uno esperaría, y niños que están encerrados en un departamento de 40 metros cuadrados y que están haciendo un despliegue de juego impresionante. No hay excusas con el juego. Y en los adultos, si bien todos no tenemos la misma posibilidad de jugar, porque tiene mucho que ver con lo que hayamos hecho y cómo hayamos transcurrido nosotros nuestra infancia, pero a veces hay que tratar de tener un poquito de memoria. Si uno tiene un poquito de memoria, afloran cosas, si uno se suelta, si se deja llevar, si se hace un poco loco, ¿no? En algún momento escuché hablar a alguien, creo que puede ser que haya sido Rodulfo, de alguna actitud, de tener una actitud lúdica, ¿no? Jugar no es solamente armar un juego, la actitud lúdica, ¿no? La invitación al juego. No sé, el otro día charlaba con un paciente que se arrimaba a la cámara y hacía morisquetas y me sacaba la lengua, y bueno, y yo empecé a hacer lo mismo y estuvimos un rato largo jugando a eso, que es a lo que él puede jugar en este momento de su desarrollo y con las posibilidades psíquicas que él tiene. Es una actitud de parte del adulto y que alienta al niño al juego también.
y que es en este momento fundamental, pero en realidad todas estas cuestiones también las teníamos de antes. Otra cuestión que también pensaba y que hemos charlado, hemos compartido también, es esto que nos confronta también la pandemia de tener que esperar, porque como no sabemos, hay que esperar. Y tenemos hace mucho tiempo una pandemia de ansiedad y de no poder esperar, en todos, en niños y en adultos, ¿no? En esta sociedad del llame ya, todo tiene que ser ya, inmediatamente. Y ahora no sabemos. Entonces, yo me encuentro todos los días es muy gracioso cómo se refieren los niños al presidente. Habló Alberto y dijo que no podemos salir durante 15 días más. Y no podemos, hay que esperar, ¿no? Y también esta cuestión hasta de estar atravesado por una ley, y bueno, no podemos salir y tenemos que esperar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuándo vamos a salir? Y no sabemos. ¿Y cuándo vamos a volver a la escuela? Y no sabemos. Y es una porquería esta situación, pero en realidad, ya que estamos, no viene mal para que ejercitemos esto de que, bueno, hay que esperar. No tenemos otra cosa para hacer. Uh-huh. Tal cual. Y cómo los adultos, en este caso que vos decís, Gaby, sostienen esta espera. ¿De qué modo los adultos sostienen esta espera? Porque no es casual encontrar niños desesperados, un poco parafraseando con esto de la espera, pero en realidad responden a modelos cotidianos. Lo cotidiano se pone ahí, digamos, lo cotidiano, lo vivencial, estos otros que en realidad son los que no pueden esperar. Entonces, por eso es muy importante cómo ha puesto de relieve esta pandemia, esta cuarentena, cuestiones interesantísimas que nosotros venimos viendo y que de pronto ahora, y otra cosa que quería aclarar, ¿no? Que esto que vos decías del juego, el valor del juego, está muy subestimado el juego. Está muy subestimado, muy ligado a la pérdida de tiempo. Escucho muchísimas veces pacientes que llegan de otros lugares y dicen, no hacían nada, jugaban todo el día. Bueno, este papá quería tal vez que yo no iba a jugar con los niños, pero digo, es la actividad espontánea de los niños. ¿De qué estamos hablando? Pero me parece que esto también hay que salir a decirlo. No hay infancia sin juego. Me parece que... y esto de... Hiciste acordar una anécdota muy graciosa con eso, que una vez un papá vino y me planteó así, que no iba a traer más a su hija, quizás anden por ahí, porque tenemos una muy linda relación ya de ex terapeuta y paciente. Me vino a plantear que, bueno, no iba a traerla más, porque él me pagaba para que yo me tirara al piso a jugar con su hija, que él no la iba a traer más. La mamá no quería, y afortunadamente unos meses después volvió diciéndome, nos reímos mucho y lo trabajamos mucho, que quería que me volviera a tirar al piso con su hija a jugar porque había entendido de qué se trataba esto, pero bueno, tuvo que transitar por otras experiencias de, lamentablemente, casi un adoctrinamiento de su hija para entender que era importante que se tirara al piso a jugar. Tal cual. Estas anécdotas que por ahí nos pasan. ¿Te parece que abramos? Porque vamos a empezar todos a tener hambre ya, si no. Estoy leyendo, pero si no habla, ¿para qué viene el psicólogo? ¿No? Alguien dice. Mirá qué interesante. Si no, los niños hablan de otras maneras, ¿no? Se expresan de otras maneras, de manera simbólica, a través del dibujo, a través del juego, como hablábamos antes, y a veces también a través de los silencios, ¿no? Yo he pasado sesiones, lo que pasa es que, bueno, uno como terapeuta esto lo charla con los papás, lo explica y lo fundamenta, ¿no? Creo que los papás tienen derecho también a saber a veces por qué uno hace determinadas cosas y más o menos por dónde está yendo el tratamiento del hijo. A veces son necesarias sesiones enteras sin hablar, y también tiene que ver con si uno ha tenido a veces la experiencia del análisis propio, ¿no? Yo he tenido sesiones enteras en mi análisis a lo mejor de llorar, y uno dice que va al psicólogo a llorar, ¿no? Bueno, va al psicólogo a tramitar algunas cosas que habilitan después a otras. A veces no hablamos, a veces jugamos, a veces dibujamos, y a veces hablan los niños, y hablan y dicen cosas sumamente interesantes, ¿no? Sí. No, veía acá, me aparece a mí alguien que dice... ¿Se aprende muy jugando? interesante y fundamental lo de poner en palabras y propiciar el juego, porque el aislamiento fue un imperativo, por supuesto indispensable, pero imperativo, y como tal genera síntomas. Y ahí se corta, pero vuelvo a decir que síntomas, yo coincido en el sentido de la expresión. O sea, yo diría que
en realidad esto impuesto, el encierro impuesto, el aislamiento físico, ¿no? Que esa es otra disquisición, aislamiento físico, porque seguimos estando conectados y seguimos armando lazo social, de hecho es esto que estamos haciendo en este momento, estamos aislados físicamente, nos afecta a todos. En ese sentido, el síntoma como manifestación de la afectación que podemos tener. Pienso en una mamá que me llamó porque mi pacientita había empezado a hacerse pis, entonces me preguntaba si podía tener que ver con la situación. Yo le dije, pero no tengas ninguna duda que debe ver probablemente con esta situación. Los síntomas inclusive pueden ser regresivos, como que bueno, un niño vuelve a hacerse pis en la cama, y no por eso estamos hablando de patología. Se va a transformar o no en patológico, iremos viendo cómo esta familia se planta frente a esto, quién los puede ayudar, qué se puede hablar con esta niña, cómo puede jugar esta niña. De hecho, mi paciente, yo ayudé a los papás a pensar cómo lo abordábamos, lo siguió trabajando conmigo y no se está haciendo más pis. Digo, esto no quedó enquistado como algo patológico. Igual no descarto que a lo mejor no pueda manifestar su malestar después de otra manera. Esto es hoy estamos sanos psíquicamente, así como mañana no sabemos si nos contagiamos de coronavirus, mañana tampoco sabemos si estamos sanos psíquicamente, que en realidad es siempre así, ¿no? Nadie tiene comprada la salud, ni física ni psíquica, que en realidad son lo mismo, de una vez y de por vida. Son dos polos entre la salud y la enfermedad y oscilamos más de un lado que del otro permanentemente. El tema, bueno, es esto, yo me quedaría contenta con que quede en claro que el modo de prevenir en los niños, en las niñas, la patología futura psíquica que esto pueda traer es a través de la palabra y a través del juego. Y en los adolescentes también la palabra, el juego, porque también los adolescentes juegan, a otro tipo, pero también juegan, otro tipo de juegos, y el contacto con el afuera. El contacto con el afuera para todos, pero el contacto fundamental e indispensable de los adolescentes con pares. Porque el adolescente está enojado con la familia, que generalmente uno escucha todo el tiempo que están encerrados en la habitación, que no hablan, pero bueno, no hablan con los padres, están haciendo un proceso de diferenciación que es normal. Un adolescente que está haciendo todo eso, yo digo en principio, y está bien, está haciendo lo que hacen la mayoría de los adolescentes y está transitando por procesos psíquicos esperables para su edad, pero tiene que estar conectado con alguien, que en este caso serían los pares, no solo, no enojado con la familia o diferenciándose de la familia y solo, sino si está encerrado en la habitación, que medianamente tenga contacto con otros. La salida al afuera, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué es Cari, fundamental? yo me quedaría hablando con vos todo el día, pero llevamos 1 hora y cuarto. No sé si vos ves alguna pregunta por ahí. Sí, leí algunas cosas como si se aprende Dale, a ver. jugando, ¿no? Sí. Sí, ambas, las dos. Sí, no hay otro modo, digamos. ¿No? Sí, claro que se aprende jugando. Dice Ahí me preguntan si la psicoanalista que nombré, Yolanda Gampel, sí, es Yolanda Gampel. Los chicos manifiestan miedo, claro. ¿Cómo no van a, digo, los adultos no tenemos temores? ¿Cómo no van a manifestar miedo? Claramente. Totalmente. Tratar de poner en palabras, pero no, a ver, hablar, decir, no. Ir acompañándolos, encontrar el momento, el modo, repreguntar, acercarse, transmitir. Digo, transmitir seguridad. Yo no sé si uno como adulto debe transmitir seguridad. Lo que debe transmitir es la seguridad de que vamos a estar para acompañar, que nosotros estamos bien, que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que nosotros nos estamos cuidando, digamos. También, ¿no? Porque de alguna manera el derrumbe del cuidador, que también se puede enfermar, en los niños claro que produce miedo, produce angustia y produce todas esa cantidad de sintomatología que nosotros hemos planteado. Sí, también, o sea, por ahí no culpabilizar a los papás y a las mamás en que crean que tienen que estar todo el día felices y pum para arriba. No, o sea, uno también puede decir a un hijo en algún momento, bueno, mirá, mamá o papá están así en este momento porque estamos preocupados porque no tenemos trabajo, pero vos quedate tranquilo porque ya vamos a tener trabajo, porque esto ya va a pasar. Yo me encontré el otro día con la situación de una niña que le estaba costando salir a la calle y yo le dije algo que es una realidad hoy en día en Rosario. Por ahora acá en Rosario no hay coronavirus, entonces salí tranquila, que no pasa nada, ponete el barbijo, pero digo, una cuota de verdad, me preguntó obviamente, ¿y vamos a volver a tener? Y no lo sé. No lo O sea, sabemos.
no lo sabemos, no lo sabemos. Quizás sí, ¿no? Pero digo, las palabras tranquilizadoras con una explicación sencilla, que en realidad es siempre esto, ¿no? No es con respecto a esta situación, con palabras sencillas, cálidas, pero sí la explicación y no sentirse mal si mamá o papá están obviamente atravesados, porque estamos atravesados todos. Nosotras estamos ayudando a sus hijos y también estamos preocupadas por un montón de cuestiones. Es Seguramente. inevitable eso, es inevitable. Uh-huh. ¿Vos Había tenías notado, por ahí alguna otra? había notado algo. eh, no. Ah, la fono trae los cuadernos. Sí, bueno, esto también depende de qué lugar, de qué manera uno trabaja, digamos. Yo no creo en el blanco y en el negro, yo lo que creo es que los recursos en una red de significantes, digamos, cómo están usados, para quién, de qué manera, eso es muy de la práctica personal, digamos. Uh-huh. Claramente no es lo que yo, pero bueno, son los modos de cómo se de cómo se construyen las prácticas, ¿no? Las prácticas, Totalmente. bueno, la práctica individual, así como hablamos de la singularidad en los niños y demás, la singularidad también en la práctica profesional. ¿Mm? Nosotros acá lo Uh-huh. que pensamos es sí preservar, digamos, poner en escena al niño, siempre la subjetividad del niño. ¿No? Dos Por eso hablamos preguntas y vamos. de Mira, una es, Karina, ¿podés repetir la autora del concepto de Q? ¿Cómo no me sale nunca? Cuidadaña. cuidado. Denise Nachmanovich es Está. epistemóloga, es bióloga, bueno, hace todo es muy interesante. Si lo pueden leer, si lo pueden escuchar, está en YouTube. Uh-huh. Eh, Y acá una colega, pero creo que es una colega, Betina Puyo, que dice, ¿qué pasa cuando una niña de 8 años no quiere hacer tareas y el docente lo marca desde un lugar de que es parte de las obligaciones escolares? A mí ay, me ay, parece que ay, ahí es muy el problema, importante el a diálogo. ver, Me parece que es muy importante el diálogo familia-escuela. En el caso de que, bueno, uno sea el terapeuta, yo sinceramente intervengo en esas situaciones. Soy un poco tal, así con mis pacientes, mamá gallina, ¿no? Con los pollitos. Yo intervengo, levanto el teléfono y digo, señor, mirá cómo lo estás pensando, a mí me parece que esto debería ir por este lado. En general, uno cuando plantea las cosas así no se encuentra con muchas dificultades, pues se puede consensuar. En el caso de que no se trate de un paciente y que la pregunta venga de parte de una mamá, de un papá, me parece que también uno puede decir, señor, mira, yo lo veo o la veo muy desbordada, muy cansada, ¿te parece que haya alguna posibilidad de aflojar un poco con esto? También creo que hay situaciones en las que hay niños que a lo mejor no están muy atravesados por la situación y que uno puede presionar un poquito, bueno, dale, ponele ondas a esta tarea. Creo que de ninguna manera hay que llevar eso a una situación violenta hoy en día, ¿no? Como si a veces uno les propone a los papás en una situación, siempre evaluando la situación particular de ese niño y de esa familia, a veces uno le puede proponer a un papá decirle, bueno, si no hace la tarea que no salga a pasear, ¿no? Y llevar las cosas más a un extremo y a una situación violenta, como para llamarlo de algún modo, no es este el momento, ¿no? Como decíamos antes, no creo que sea este el momento. Y es un momento para poder charlar y para poder consensuar. Por otro lado, también hay toda una bajada de línea ministerial, por la cual los niños no se van a evaluar hasta que esto no termine, por lo cual no se les puede exigir a los niños determinadas cuestiones. Hay toda una cuestión de normas que están amparando esta posición que nosotros estamos diciendo. El otro día me contaba un paciente de una escuela secundaria que le pidieron que llenara un formulario, por lo que él me explicaba, tipo como un múltiple choice, y que lo tenía que ingresar, supónganse a las 11, y él lo quiso ingresar 11 y 2 minutos y no pudo. Y él le agarró una desesperación. Le había pasado el día anterior y cuando se conecta conmigo me cuenta toda esta situación que a él lo angustió mucho, que quizás me está escuchando porque es un paciente adolescente que dijo a lo mejor iba a participar y que estoy segura que me va a permitir que cuente esta situación porque les puede servir a otros. Digo, la desesperación que le generó a este jovencito, que se está esforzando, que está haciendo su tarea, que la está haciendo solo, que está haciendo un proceso maravilloso en un montón de sentidos, porque por 2 minutos no pudo ingresar su tarea, empezó a preguntar a un montón de gente de la escuela que tampoco le contestaron por ahora. Digo, creo que son cosas que podemos evitar, ¿no? Y que si no se evitan, porque también puede ser que
en la escuela están desbordados, encontraron ese formato y no pudieron. Bueno, antes de levantar el teléfono de mal modo y decirle de mala manera al seño o al tutor, mira, pasó esto, a ver, ¿qué puede haber pasado? Fíjate, porque a mi hijo le generó esto, o el mismo jovencito, bueno, mira, esto a mí me pasó, ¿no? Los modos creo que también son muy importantes en este momento. El lazo Total. social. Los modos y las palabras, que no son Uh -huh. casualidad. Hablar de obligación en estos momentos para niños, niñas y adolescentes es terrible, ¿no? Hablar de obligación. Sí. Yo había notado alguna otra pregunta. Alguien preguntó qué pasa con mi hija que se despierta todas las noches con... Bueno, hay que acompañar y claramente ir viendo si esto se sostiene, si esto no cede, y hablando siempre todo el tiempo, y si en tal si caso pasaba antes, si pasaba antes, ¿no? si pasaba antes. Ya pasaba antes. Claro, siempre nosotros decimos que hay que historizar al síntoma, ¿no? El síntoma es algo que aparece ahora, es algo que estaba antes y ahora se sobreactuó. Entonces digo, me parece que hay que seguir poniendo palabras y en tal caso si esto se sostiene y no... Exactamente. Bueno, Gaby... vamos a cerrar porque si no nosotros nos quedamos hablando hasta mañana, sí, somos medias peligrosas. Sí, me parece que... Bueno, muchísimas gracias, un gusto haber contado con la presencia de todos ustedes y bueno, el Foro Infancia Rosario queda disponible para lo que puedan dar y abiertos y esperamos ansiosamente las propuestas que la comunidad pueda hacernos para ayudar. Para ayudar, para acompañar, para contener en el caso que sea necesario. Vamos a, bueno, la gente sabe, estamos en las redes, y como decías vos, si me permitís, yo quisiera cerrar con una cita de Carlos Escliar, que también recomiendo su lectura en Pedagogía de las Diferencias. Y un poco para cerrar estos decires nuestros, estos decires, sentires, estas construcciones que hemos hecho durante este tiempo, él dice algo tan maravillosamente bello, y es así, dice: tomar partido no anuncia ninguna virtud o excelencia individual, no pretende ninguna asunción de la verdad o de la luz, ni siquiera asumir una posición de altura de salvación. Es apenas un punto de partida, la ocupación, de un sitio desde el cual el enunciado espera impaciente su qué decir. De lo que sí estoy seguro, dice Carlos Escliar, es de que se trata de un lenguaje que ha escuchado primero, que ha mirado antes y que no se impone a esas percepciones ni lo hace con voz alta y proverbial. Creo que de alguna manera esta cita maravillosa de Carlos Escliar sintetiza la motivación de este encuentro nuestro, de ninguna voz.